Es momento de secuelas del viejo régimen. Saludamos con mucho gusto a nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED. Saludamos, por supuesto, con mucho gusto a Astrid Virginia Flores Fuerte y también a Adrián Ramírez. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Buenos días Hola, todavía. hola, ¿qué tal? Buenos días todavía, Sosimo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia, es un gusto como siempre estar cada semana con ustedes, acompañándonos y acompañándolas a ustedes también en esta transmisión. Pues muchas Bueno, gracias. ¿Cómo te yo, encuentras, Adrián Ramírez? pues bien, estoy consternado, podría decir que muy molesto, pero a la vez, eh, pues con una sonrisa, porque ante tanta situación eh, tan caótica que vemos en este momento en nuestro país, eh, que, que da risa la forma tan burda en la que tratan de engañar al pueblo, en la que tratan de confundir, y da risa porque ya no nos asustan, ya no nos espantan, ya no nos engañan, ya no es fácil, pero el problema es que eso no logra poder combatir efectivamente la impunidad, y es aquí lo que queremos comentar, haciendo enlace con lo que estaban hablando Sósimo en el programa. Nosotros vemos que hoy la tremenda corte pues ya ha dejado de ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy es la tremenda Corte N. Se busca, se les está buscando al cártel de la toga por delitos contra la administración pública, por usurpación de funciones, por colisión de funcionarios, por corrupción, por tráfico de influencias y por ser parte de un gran cártel que empezó con sociedades anónimas y con sociedades secretas que hoy nos tiene en una situación bastante triste de la que no hemos podido salir. Son 40 años de neoliberalismo, 40 años en los que hoy se va demostrando cómo esas sociedades anónimas estaban también vinculadas, por ejemplo, a ese ejército azul que en algunos de los programas iniciales de Contradebate, Contralínea dio a conocer estos grupos de ultraderecha que se organizaron como grupos paramilitares, no necesariamente como los grupos eh, de lo que sería el Yunque, sino un verdadero ejército que actuaba en diferentes partes del país y del mundo con apoyo transnacional, y que también estas sociedades secretas como la del Yunque, como la de los Tecos, que una vez que llegó Vicente Fox al poder empezaron a gobernar en nuestro país y ocuparon grandes espacios, sobre todo en los ámbitos de la seguridad nacional, la inteligencia y puestos de policía y ejército muy importantes que les permitieron traficar influencias y hacer de nuestro país una situación de luto permanente donde miles y miles de personas han muerto y siguen muriendo porque a pesar de que en 5 años se ha intentado revertir esta situación, no es posible. Ahí decimos que estamos de la X a la X, es decir, de Claudio X González y sus sociedades anónimas que se beneficiaron, a sus agencias de captación de dinero y de guerra blanda, que es esta guerra mediática en la que se manipuló a la opinión pública y a las personas para aceptar un estado de cosas de violencia y gravedad. Y ahí vemos cómo hoy van a probablemente a confluir en la plancha del Zócalo los archienemigos, el pueblo movilizado a través de la sección novena y otras secciones vinculadas al magisterio democrático del CENTE, y su archienemigo, el señor Claudio X, y todas sus agencias que asusó y utilizó los recursos tanto públicos como privados y los de la cooperación internacional de la injerencia directa de Estados Unidos para criminalizar y aterrorizar al magisterio democrático y el apoyo que se les dio por parte del pueblo en las luchas magisteriales, y que hoy nos tiene todavía en una situación
bastante grave, Sosimo. Y de esta X de Claudio a la X de Xochitl, y que los vemos nosotros haciendo sus changuitos. Yo pensé que era un símbolo para hablar como de la propaganda de Xochitl Gálvez, pero todo parece indicar que están haciendo changuitos para que no los detengan, changuitos para que no se les acabe sus privilegios, y que, cerrando la pinza, tenemos este cártel de la toga que tiene vasos comunicantes directos y que trafica influencias junto con algunas personas vinculadas al INE, que juntos todos ellos marcharán este domingo allí en el Zócalo capitalino, en esa marea rosa que, como decíamos en el programa pasado, al pueblo ya esa rosa no los marea. Pues así empezamos el programa, Sosimo, Astrid. Sí, nada más comentar que ya la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha acordado reubicar el plantón del Zócalo. Se van a trasladar hacia los costados, han dicho, precisamente para no caer en ninguna provocación con estos manifestantes que están organizados por la propia derecha, y como bien comentas, ha sido Claudio X González, pues acérrimo enemigo de los profesores, profesoras democráticos, y que, bueno, han decidido que para que no haya algún tipo de provocación, reubiquen esta protesta a los propios costados. Pero adelante, Astrid. Sí, Sosimo, gracias. Y también, bueno, es también interesante, ¿no? Ver cómo el Poder Judicial ha actuado en favor precisamente de estas organizaciones, de estas llamadas sociedades anónimas, y cómo ha otorgado, por ejemplo, en el caso de Amparo Casar, que ya también tocamos en el programa pasado, cómo el Poder Judicial actuó y emitió una resolución en menos de 24 horas en este caso, ¿no? Y así como en varios casos en los que para estas situaciones el Poder Judicial pues sí tiene la capacidad de actuar con esta prontitud, y en casos como los que hemos presentado, que son propiamente de casos que llevamos en la LIMED, pues prácticamente hacen caso omiso a cualquier cosa que se les presente, ¿no? Entonces, también creo que derivado de este tema ha salido a reducir, hablando del tema de Amparo Casar, de lo que pasó con lo de las pensiones, creo que ayudó para que saliera a relucir quienes financian estas organizaciones como la de Claudio X, ¿no? Pero se han ido también ya un poco más lejos, incluso pidiendo por parte de las personas que defienden a este tipo de actos como el de Amparo Casar, pues pidiendo incluso la intromisión de Estados Unidos, como siempre, ¿no? En temas en los que pues no tiene cabida, solo que ahora pues la situación es distinta, ya que, como sabemos, pues Casar es presidenta de la organización de Claudio X, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y esta pues es financiada por la USAID, que es esta agencia de Estados Unidos que da una supuesta, ¿no?, ayuda económica, política y demás a países que lo requieran o que lo soliciten, y que esta agencia pues se encuentra operando en México. Incluso ya ustedes han hecho en Contralínea una investigación y han dado seguimiento sobre esto, sobre cómo la USAID precisamente le dio a Mexicanos contra la Corrupción cerca de 117 millones de pesos para destinarlos a la guerra sucia contra el presidente y contra sus hijos. Recordemos cómo la oposición se estuvo manejando en esa época en la que hablaban de actos de corrupción por parte de los hijos de Andrés Manuel, pero vemos también cómo distintos medios se han estado esforzando por defender a Amparo y han develado pues los financiamientos que hay detrás de esta organización. Y el hecho reciente también que hay que mencionar, porque también es importante, el hecho reciente del reportero del Reforma, si no mal recuerdo, que realizó estas preguntas insistentes al vocero de Estados Unidos sobre si Estados Unidos debería defender y ayudar a Amparo Casar por esta situación que ha sido pues ya calificada como un ataque por parte del gobierno federal a una de las mayores, supuestamente a una de las mayores activistas de México,
solo por estar recibiendo financiamiento por parte de organizaciones estadounidenses. Y este hecho es y debería de ser calificado como intromisión y debería de ser condenado porque se trata de un tema interno que tiene que ver con la institución, con una institución federal como lo es Pemex, y no solo esto, sino que Estados Unidos toma injerencia en México y en asuntos internos de nuestro país, pues a través de estas organizaciones como la de Claudio X, siendo siendo financiadas por estas instituciones como la USAID, como Freedom House, por ejemplo, y demás instituciones de Estados Unidos. Y pues entonces esta es la manera en la que influye Estados Unidos en los asuntos de México, y creo que tampoco se aleja de esto el movimiento derechista de la Marea Rosa, que ya sabemos que supuestamente surgió para defender al INE, para defender la democracia, y pues también solamente hay que ver qué personajes siempre están al frente de esta organización, quienes convocan esta movilización, y preguntarnos también de dónde sale el dinero para realizar estas concentraciones, ¿no? Sosimo quienes las financian, y pues ahora se destapa, como siempre supimos, que es una pues movilización creada no en favor de la democracia o del INE como se quiso plantear de un inicio, sino en favor de un bloque opositor. Ya se quedó más demostrada ahora que Xóchitl Gálvez y Taboada pues pretenden cerrar su campaña en esta marcha, y por lo cual esta marcha de Marea Rosa pues se convertiría totalmente en un acto de campaña, y el INE ahí tendría que calificar o tomar en cuenta esta marcha como para incluirla en los gastos de campaña propiamente de Xóchitl Gálvez, porque pues si se va a utilizar este recurso para ella hacer, porque ya se dijo, ¿no? Que se va a hacer un llamado, abiertamente se va a hacer un llamado al voto en favor de Xóchitl, pues precisamente, ¿no? Yo creo que el INE debe de tomar esto como gastos de campaña, y pues contrario a lo que han dicho ciertos personajes del bloque opositor sobre que entonces las mañaneras también deberían de ser contabilizadas por el INE, yo creo que ahí es totalmente distinto, porque sería diferente si, por ejemplo, Claudia cerrara su campaña en la mañanera y Mario Delgado, por ejemplo, hiciera abiertamente en la mañanera el llamado a votar por Claudia, entonces pues ahí ya sería distinto. También resaltar que no estamos tampoco a favor de ninguno de otro grupo político, sino que pues estamos hablando de pronunciarnos por la libertad, por los derechos humanos, por la verdad, y es precisamente lo que no queremos, es que se siga engañando a la ciudadanía con esta supuesta marea rosa que defiende la democracia, y que ahora pues ya poco a poco se van destapando pues el para qué surgió realmente, Sosimo. Sí, y en ese sentido tendríamos también que recordar que esta marea rosa, en una de sus movilizaciones recientes, a la que llamó la Marcha por Nuestra Democracia, pues el orador único fue el propio Lorenzo Córdoba, una vez que había dejado de ser presidente del INE. Señalar que también da cuenta de las alianzas de estos organismos, algunos de ellos supuestamente autónomos, que en realidad pues no se les puede confiar realmente que tengan una autonomía, toda vez que pues vimos como prácticamente operador también político del PAN y el PRI a Lorenzo Córdoba en el tiempo en el que fue pues presidente del INE. Hoy ya no lo es, pero sirva precisamente este recordatorio de que el propio Lorenzo Córdoba y la estructura que todavía tiene en el propio INE, pues ha estado precisamente trabajando muy de cerca con los que organizan esta marcha esta manifestación de Marea Rosa, con la cual pues ahora ya de manera clara, abierta, se quitan la máscara y señalan que es el cierre
de campaña de tanto Xóchitl Gálvez como Santiago Taboada. Adrián. Sí, creo que es muy importante tomar en cuenta que todas las personas en nuestro país tienen el derecho de ejercer sus derechos políticos, pero utilizar las instituciones para desde ahí pretender orientar la intención del voto de las personas en favor de un sector es algo que sí debe ser condenable y lo vimos durante todo este periodo. Incluso hoy utilizan los colores del Instituto Nacional Electoral ante el descrédito ya de los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, que son parte de estos grupos que han sido desenmascarados. Y ahí vemos el grado de descomposición donde no hay ética. Y por eso está tan vigente este sello que ponen los colegas de antiimperialistas.com de que la política es nula cuando no hay ética. Y aquí no hay ética por parte de ellos, Sósimo. Es importante también remarcar que dentro de los grupos encubiertos, de los grupos secretos, de estos grupos enmascarados, hay un sector que es el grupo del Yunque y es el grupo de los Tecos, que están vinculados a la iglesia ultraconservadora y desde el alto clero, ahorita estamos también viendo cómo se lanzan a buscar la intención del voto de la feligresía desde el púlpito y desde los altos cargos del alto clero para buscar que la feligresía vote en favor de Xochitl Gálvez. Eh, hay el derecho, sí, pero la Constitución establece que hay un coto para quienes desde su culto hagan expresiones políticas, es decir, cualquier persona, puede ser un sacerdote, puede ser un cardenal, puede ser un ministro de culto, pueda expresar su intención del voto, pero no utilizar su alta investidura para tratar de inducir a la feligresía a ese tipo de cuestiones. Ya hemos visto también cómo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM alberga ese otro parte del bastión donde se enquistó y se formó parte de la alta burguesía del Poder Judicial. Y es ahí donde estamos viendo ese tipo de fallos y no podemos sino hacerle un llamado a la cordura a esta organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción, o como se llame, para que en congruencia, ella, Amparo Casar, pudo haber dicho en cualquier momento, yo no sabía, hoy lo sabe. Hoy sabe que estuvo 4 meses. Hoy sabe que se determinó que el esposo había muerto no por un accidente de trabajo, sino que fue un suicidio. Y eso es triste, es lamentable, a todos nos duele y nos conmueve. Pero incluso la forma en que muere el esposo no tiene que ver como parte de un accidente de trabajo. No es un factor de riesgo de un accidente de trabajo y por lo tanto, no solo quienes investigaron el homicidio o la muerte y determinaron que se trató de un suicidio, también debieron haber determinado las autoridades laborales que se trataba no de un accidente de trabajo, porque el trabajo que él hacía no le ponía en el riesgo de que se tirara de una ventana. Es decir, no es congruente y para nosotros que hacemos labor pericial, es complicado a veces determinar que una persona trabajadora tenga una afección en la rodilla, en la cadera, en la cintura o en los pulmones como fruto de su riesgo de trabajo que requiere de mucho esfuerzo para poderlo acreditar porque lamentablemente las autoridades laborales y los seguros, las aseguradoras, constantemente fallan en contra de los trabajadores para determinar las pensiones respectivas. Es decir, nos encontramos ante el tráfico de influencias de estos grupos de poder que hacen una gran presión y que vinculando a la siguiente parte del tema que nos ocupa el día de hoy,
en secuelas del viejo régimen, tenemos que ver que todo este consumo de armas, este consumo de tecnología, este consumo de prisiones, este consumo de propaganda para dar un estado de cosas que el neoliberalismo tuvo en su estrepitosa caída y en su declive del imperio, llevó a consumir programas como Pegasus, que manejan los amigos de estos grupos, que hacen labores de intromisión, de espionaje de la vida pública, que se beneficiaron y que de alguna manera justifican el hecho de que el gobierno de México no haya elevado todavía más su poder diplomático para lograr hacerse parte de la denuncia en contra del genocidio en Gaza con base en la responsabilidad que tiene nuestro país como suscriptor de la Convención contra el Genocidio. Reconocemos el pronunciamiento que hizo la Cancillería a los 76 años de la Nakba, esta catástrofe que causó la muerte de 70,000 personas en el pueblo de la Palestina ocupada y que bajo la declaración de Balfour el, el sionismo ingresa al territorio palestino, no los judíos, sino el sionismo, y se empieza a posicionar del territorio por parte de las fuerzas de ocupación de Inglaterra, en el mismo modelo que Inglaterra invadió la América, en el mismo modelo que Inglaterra invadió otros países donde llega asesinando, exterminando a la población indígena, en este caso la de Palestina, y que centraron ahí un enclave del poderío del imperio en esta Palestina ocupada que hoy está viviendo un genocidio terrible y que eh, festejamos el esfuerzo que ha hecho Sudáfrica en congruencia contra el apartheid que se vive en Palestina y que ha vuelto a insistir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se impongan las sanciones en contra de Israel. Sin embargo, Estados Unidos y esos países satélite que están bajo su influencia mantienen a ese enclave del ente judío allá en Palestina para no se trata de alguna manera de acabar con un grupo de terroristas, sino acabar con una población, con un pueblo, exterminarlo hasta sus últimas consecuencias para imponer un modelo de saqueo de los recursos naturales de la región y sobre todo mantener una inestabilidad geopolítica en toda esa zona. Y lamentablemente aquí creo que tenemos que insistir, Sósimo, en que tienen que voltear a ver a los pueblos de nuestros países que están movilizándose todos los días a lo largo y ancho del planeta para tratar de pedir que se detenga el genocidio en Palestina, que se les dé el derecho a existir. Ya cerca del 70% de las instalaciones del pueblo palestino en la Franja de Gaza han sido aniquiladas hospitales, han sido aniquilada infraestructura. Ustedes ven a los judíos sionistas, no el judío como religión, sino ven a los sionistas ahí cómo impiden la entrada de la ayuda humanitaria, cómo rasgan los sacos de harina, tiran la comida, se pisotean y se burlan de la gente. Esos aparentes colonos que son también parte del ente militar, que eh, no es incluso semita, no son personas semitas porque la mayoría vienen de otros países, vienen de Europa, vienen de Estados Unidos y, y hoy podemos entender por qué la situación es tan grave, por todo lo que gasta el lobby sionista para apoyar a las campañas de los políticos, tanto de demócratas como del Partido Republicano, para mantener el estado de cosas allá en esta Palestina ocupada. Hay trabajos muy interesantes que han sido publicados sobre los miles y miles de millones de dólares que han sido gastados para comprar las conciencias
de políticos en Estados Unidos para que siga la escalada de guerra, y desde aquí hacemos ese llamado a la población mundial y sobre todo al multilateralismo para que este derecho a existir que el pueblo palestino tiene bajo la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sea ratificado por el Consejo de Seguridad, y de una vez por todas se envíe toda la ayuda y el apoyo para que las sanciones en contra de Israel se den, y que se le dé el derecho a existir a un solo pueblo. No se está en favor de que haya dos estados-nación, que haya un solo pueblo, el de Palestina, donde puedan vivir judíos, cristianos, evangélicos, maometanos, de todas las nacionalidades y de todas las hablas, como se podía dar antes de haber creado ese ente sionista bajo la declaración de Balfour y luego por acuerdo del reparto de quienes tenían el poder en la naciente Naciones Unidas en aquel 1948, que dio el inicio a esta Nakba a 76 años, donde afortunadamente el discurso se ha caído y ya no puede Israel lucrar con hablar que fue víctima de un holocausto. 26 millones de, 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 de soviéticos murieron durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos, de los cuales alrededor de 2 millones eran judíos soviéticos los que fueron asesinados, pero no los sionistas, sino este judío pobre, este judío semita que fue enviado hacia esa región allá en la Palestina ocupada, Sósimo Astrid. Así es, pues un tema, decíamos, muy, por supuesto, complejo, indignante, triste por lo que se está padeciendo allá en Palestina a manos de este ente sionista. Pues algún comentario al respecto que quieras hacernos, Astrid. Sí, a mí lo que me llama la atención como parte de esta neutralidad con la que se ha manejado México, se haya pronunciado con un mensaje que llama a resolver conflictos entre ambas partes, del altafuego como parte de esta conmemoración que hacen de los 76 años del Nakba. Y por otro lado, pues felicite la independencia de Israel. Creo que esta vez la Secretaría de Relaciones Exteriores tal vez no es que no haya actuado de una manera correcta, sino que por el hecho de que se contraponen estas dos pues conmemoraciones, por decirlo así, crea como toda esta encrucijada, y creo que debemos de repensar el posicionamiento de México. Sabemos que por las relaciones diplomáticas con las que se maneja México, no va a romper relaciones exteriores, esto ya lo sabemos y se respeta, pero sí que, como lo hemos venido mencionando ya con anterioridad, pues que sí, en los pronunciamientos que haga, que sea un poco más firme respecto a este tema, porque como hemos visto, este conflicto está escalando a un niveles que también la ONU debería de tomar acciones que fueran más vinculantes, por decirlo de alguna manera. Yo creo que tal vez lo mejor que se pudo haber hecho en este caso es o no pronunciarse en absoluto o en ambos casos, o hacer un pronunciamiento general acerca del Nakba y de la independencia de Israel, llamando a la no repetición, al alto al fuego, como lo mencionaron con el posicionamiento que hizo México sobre los 76 años del Nakba, y también pues hacer un llamado a la ONU para que garantice la entrada y la recepción de ayuda humanitaria, porque como hemos visto, esta ha sido interrumpida, y pues la ONU tiene que garantizar que esta ayuda pues llegue a la población palestina, Sosimo. Pues muchas gracias, gracias a ambos. Estamos ya sobre el tiempo, de hecho ya nos pasamos un poco. Agradecemos mucho a ambos este análisis que nos han ofrecido el día de hoy, como siempre, muy interesante. Adrián, no sé si se te haya quedado algo en el tintero.
No, nada más que hay que estar atentos y seguirnos pronunciando y apoyando e invitar a nuestros colegas de Contralínea que no solamente escuchen, sino que participen, que se hagan parte de este esfuerzo colectivo por ejercer nuestros derechos y que pues la solidaridad es fundamental, Sosimo. Gracias. Pues muchas gracias a ambos, que tengan muy buen fin de semana. Han sido nuestros amigos, nuestros compañeros Astrid Virginia Flores Fuerte y Adrián Ramírez López de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Nos encontramos en este mismo espacio, en este noticiero en Secuelas del Viejo Régimen, el próximo viernes y pues muchas gracias.